Nunca pensé que escribiría estas líneas, pero hay heridas que solo sanan cuando las expones a la luz. Mi nombre es Diego. Y durante 28 años he cargado con una mochila llena de vergüenza que nunca debí llevar. Una vergüenza que mi propia familia se encargó de alimentar, gota a gota, hasta que se convirtió en un océano que casi me ahoga. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Mi padre, don Alejandro Morales, había llegado a Estados Unidos con apenas $200 en el bolsillo y un sueño que pesaba más que todo su equipaje, como tantos otros. Comenzó trabajando en lo que encontró: jardinería, limpieza, construcción, cualquier cosa que le permitiera enviarnos dinero a México mientras nosotros esperábamos el momento de reunirnos. Recuerdo perfectamente el día que finalmente llegamos a Los Ángeles, mi madre, mi hermana mayor Carmen y yo. Papá nos estaba esperando en el aeropuerto con esa sonrisa que siempre tenía cuando nos veía, como si fuéramos lo único que importaba en el mundo. Pero había algo diferente en sus manos. Estaban más ásperas, más curtidas. Sus hombros parecían cargar un peso invisible. Mijo, me dijo esa primera noche, mientras me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento. Quiero que estudies mucho. Quiero que tengas lo que yo nunca pude tener. No sabía entonces que esas palabras se convertirían en su entrediario. Tampoco sabía que mi hermana Carmen había comenzado a avergonzarse de él desde el momento en que pisamos suelo estadounidense. El primer golpe llegó durante mi primer día de secundaria. Carmen estaba en último año, y cuando algunos de sus amigos preguntaron qué hacía nuestro padre, ella simplemente dijo: trabaja en paisajismo. Técnicamente no era mentira, pero la forma en que lo dijo, como si las palabras le quemaran la boca. Papá llegó esa tarde con tierra bajo las uñas y manchas de césped en su camisa de trabajo. Carmen ni siquiera lo saludó. Se encerró en su cuarto y le gritó a mamá: ¿por qué no puede buscar un trabajo normal? Todos mis amigos van a pensar que somos pobres. Mamá trató de defenderlo, pero yo vi como algo se rompía en los ojos de papá, algo que nunca volvió a ser igual. Los años pasaron y la situación empeoró. Carmen se casó con un contador exitoso llamado Brian. Y cada reunión familiar se convertía en una tortura silenciosa. Brian hablaba de sus clientes, sus viajes, de negocios, su casa en el suburbio. Mientras papá permanecía callado, comiendo en silencio, Alejandro le decía a Brian con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba: ¿sigues cortando césped? ¡Qué pintoresco! Carmen se reía. Mi propia hermana se reía de nuestro padre. Pero lo que más me dolía era ver cómo papá había comenzado a encogerse. Literalmente. Sus hombros se curvaban más cada día, como si quisiera desaparecer. Dejó de contarnos sobre su trabajo. Dejó de mencionar a sus compañeros. Dejó de brillar cuando hablaba de los jardines que diseñaba, porque eso era lo que nadie sabía. Lo que Carmen nunca se molestó en averiguar. Papá no solo cortaba césped. Había comenzado su propia empresa de paisajismo, Jardines Morales, y diseñaba algunos de los jardines más hermosos de Beverly Hills. Tenía 15 empleados, contratos con mansiones de millonarios. Y había ganado 3 premios de diseño paisajístico del condado, pero para Carmen seguía siendo el jardinero. El punto de quiebre llegó el día de la graduación de mi maestría en ingeniería. Había conseguido trabajo en una empresa tecnológica importante. Y quería celebrar con mi familia. Organicé una cena en un restaurante elegante, invité a Carmen y Brian, y esperaba que, por una vez, pudiéramos estar juntos como familia. Carmen llegó tarde. Como siempre, Brian venía quejándose del tráfico. Y cuando papá apareció con su mejor traje, el mismo que había usado en mi graduación de preparatoria, porque nunca tuvo dinero para comprar otro, Carmen murmuró algo que nunca podré olvidar: espero que nadie de mis amigos venga aquí. Papá parece. Ya sabes. Parece que le pregunté, sintiendo como la sangre me hervía, pues, como lo que es. Esa noche decidí algo que cambiaría todo. Dejé de hablar con Carmen. Dejé de ir a sus reuniones.
Dejé de pretender que éramos una familia feliz. Pero papá siguió amándola en silencio. Siguió enviándole dinero cuando Brian perdió su trabajo. Siguió cuidando el jardín de su nueva casa sin cobrarle un centavo. Siguió siendo el padre que ella nunca mereció. Y yo seguí cargando con esa rabia que crecía como maleza en mi pecho, esperando el día en que la verdad saliera a la luz. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te ve como menos de lo que eres? La historia apenas comienza. Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó un martes de octubre que nunca olvidaré. Habían pasado 2 años desde que dejé de hablar con Carmen, 2 años de llamadas perdidas, de mensajes de mamá rogándome que hiciera las paces, de miradas tristes de papá que no entendía por qué su familia se había roto. Pero yo no podía. No podía fingir que no había pasado nada. No podía sentarme en la misma mesa que alguien que había pasado años humillando al hombre que lo había sacrificado todo por nosotros. Papá nunca me pidió que arreglara las cosas con Carmen, nunca me reclamó por no ir a los cumpleaños de sus nietos. Solo me abrazaba más fuerte cada vez que nos veíamos, como si supiera que algo se había roto para siempre. Durante esos 2 años, Jardines Morales había crecido exponencialmente. Papá había diseñado el jardín de la Embajada Mexicana en Los Ángeles, había trabajado en 3 hoteles de lujo. Y su empresa había sido contratada para el diseño paisajístico del nuevo Centro Cultural Latino de la ciudad. Pero Carmen no sabía nada de esto. Para ella, papá seguía siendo el jardinero del que había que avergonzarse. El martes que cambió todo comenzó como cualquier otro día. Estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de mamá. Diego, tienes que venir. Hay algo muy importante pasando en la casa de tu papá. ¿Qué pasa, mamá? ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. Pero ven rápido. Y trae una cámara. Llegué a la casa en 20 minutos. Había carros estacionados por toda la cuadra. Carros elegantes, algunos con placas gubernamentales. Vi a vecinos asomándose por las ventanas, niños corriendo para ver qué pasaba. Y entonces lo vi. En el jardín de mi padre había una tarima pequeña, decorada con banderas mexicanas y estadounidenses. Había hombres trajeados con audífonos en las orejas, claramente agentes de seguridad, y al frente de todo, esperando con una sonrisa nerviosa, estaba papá. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré. Mamá apareció a mi lado, con los ojos brillantes, de emoción y orgullo. Tu papá nunca nos dijo que había ganado el Premio Nacional de Diseño Paisajístico Sustentable. Nunca nos dijo que su proyecto para la embajada había sido seleccionado como modelo para otras embajadas en todo el país. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que el presidente de México está aquí, Diego. Vino especialmente a reconocer el trabajo de tu papá. Dice que es un orgullo para el país tener a alguien como él representando a México en el extranjero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Años de verlo encorvarse. Años de verlo callar cuando lo humillaban. Años de cargarlo en silencio. Y resulta que mi padre era un héroe que nunca alardeó de serlo. En ese momento llegó otro carro. Un BMW blanco que reconocí inmediatamente. Carmen y Brian bajaron, claramente confundidos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carmen, acercándose a nosotros. ¿Por qué hay tanta gente en la casa de papá? Antes de que pudiera responder, los agentes de seguridad se pusieron firmes. Una caravana de carros negros llegó por la calle. El primero se detuvo exactamente frente a la casa. Y entonces bajó el presidente de México. Carmen se quedó paralizada. Brian abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El presidente caminó directo hacia papá, que estaba de pie junto a la tarima, con las manos ligeramente temblorosas pero la cabeza finalmente erguida. Don Alejandro Morales, dijo el presidente con una sonrisa genuina, extendiéndole la mano, es un honor conocer al hombre que ha llevado el nombre de México tan alto en este país, papá.
Mi papá, que había sido humillado durante años, estrechó la mano del presidente de su país natal. Es usted un ejemplo de lo que significa ser mexicano, continuó el presidente. Su trabajo no solo ha embellecido esta ciudad, sino que ha abierto puertas para cientos de paisajistas mexicanos que ahora tienen contratos gracias a la reputación que usted construyó. Vi cómo Carmen se tambalea ligeramente. Vi cómo Brian se aflojaba la corbata, claramente incómodo. Además, siguió el presidente. Quiero informarle que hemos decidido contratarlo para diseñar los jardines de la nueva residencia oficial del embajador mexicano en Washington, D.C. Será un proyecto de $3 millones. $3 millones de dólares del hombre al que Carmen había llamado jardinero durante años acababa de recibir el contrato más importante de su vida. El presidente se dirigió al micrófono instalado en la tarima. Señoras y señores, estamos aquí para honrar a un hombre que representa lo mejor de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Don Alejandro Morales no solo ha construido un imperio empresarial basado en trabajo duro y dedicación, sino que ha demostrado que el éxito verdadero se mide en el impacto que tienes en tu comunidad. Imperio empresarial, miré a Carmen. Su cara había perdido todo el color, sus manos temblaban. Su empresa, Jardines Morales, emplea a 47 personas. Todas ellas cabezas de familia que han encontrado en don Alejandro no solo un jefe, sino un mentor. Ha diseñado más de 200 jardines en Los Ángeles, ha ganado 12 premios internacionales y sus proyectos han sido publicados en revistas de arquitectura paisajística de todo el mundo. 47 empleados, 200 jardines, 12 premios internacionales. Y Carmen nunca se molestó en preguntar. El presidente continuó hablando, pero yo ya no podía escuchar. Solo podía ver a mi hermana, que se había dado cuenta de que había pasado años despreciando a un hombre que era, literalmente, más exitoso que su propio esposo. Cuando la ceremonia terminó y el presidente se fue, Carmen se acercó a papá con lágrimas en los ojos. Papá. Yo no sabía. Papá la miró con esa tristeza que había cargado durante años. ¿Sabías que, mija, que tenía valor? Que era más que el estereotipo que construiste en tu cabeza. Carmen no pudo responder. Solo lloraba. Pero papá, siendo el hombre que siempre fue, la abrazó. No llores, Carmen. Solo. La próxima vez, pregunta antes de juzgar. Esa noche, mientras ayudaba a papá a guardar las banderas y limpiar el jardín, me di cuenta de algo. Mi padre nunca había necesitado que lo defendiera. Él había estado construyendo su propia vindicación en silencio, jardín por jardín, cliente satisfecho por cliente satisfecho. Pero lo que no sabía era que esta revelación sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestra familia para siempre. ¿Alguna vez juzgaste a alguien sin conocer toda la historia? La tercera parte de esta historia te va a romper el corazón. Dicen que la verdad siempre sale a la luz. Lo que no te dicen es que cuando llega, puede llegar como un tsunami que arrastra con todo a su paso. Pensé que, después de la visita del presidente, las cosas cambiarían gradualmente, que Carmen poco a poco entendería el daño que había causado y que la familia sanaría con tiempo. No tenía idea de lo equivocado que estaba. 3 semanas después de la ceremonia, Carmen comenzó a llamar a papá constantemente, pero no para disculparse, sino para pedirle favores. Papá, ¿podrías diseñar nuestro jardín trasero? Ahora que sé que eres famoso, papá. Mi amiga Sandra quiere conocerte. Su esposo tiene una empresa de bienes raíces y quiere contratarte. Papá, ¿podrías prestarme dinero? Brian perdió otro cliente y cada llamada me enfermaba más. No era arrepentimiento lo que escuchaba en su voz. Era oportunismo puro, pero lo que realmente me destrozó fue escuchar a Carmen hablando por teléfono con una de sus amigas cuando fui a recoger algo de la casa. No sabía que había llegado. Ay, Sandra, no te imaginas. Resulta que mi papá es súper famoso y rico. Sí, el que tú pensabas que era jardinero. Es millonario. Tiene una empresa enorme y hasta el presidente de México vino a honrarlo. Sentí que me hervía la sangre. No,
No, yo siempre lo apoyé. Es que antes era muy humilde y no nos contaba nada. Ahora sí que voy a presumir de él en todas partes. Ya verás en mi Instagram. Voy a subir 1000 fotos con él. Me quedé paralizado, escuchando cómo reescribía la historia completamente claro que siempre estuve orgullosa de él. ¿Quién te dijo lo contrario? Diego exagera todo. Mira, ¿por qué no organizamos una cena? Invito a mi papá para que conozcan al famoso paisajista. No pude soportar más. Entré directo a donde estaba. En serio, Carmen. Carmen se sobresaltó. Y colgó rápidamente. Diego, no empieces con tus drames. ¿Mis drames? Acabas de escucharte hablando, ¿verdad? ¿De qué hablas? Acabas de decirle a Sandra que siempre apoyaste a papá y que siempre estuviste orgullosa de él. Carmen se puso roja como tomate. Pues, es verdad. Siempre lo apoyé a mi manera. ¿A tu manera? Me reí con amargura. ¿Te refieres a la manera en que le decías a Brian que papá daba pena o a la manera en que inventabas excusas para no invitarlo a los eventos familiares? Eso fue hace años. Diego, la gente cambia. Tienes razón. La gente cambia. Pero tú no cambiaste porque te arrepentiste. Cambiaste porque te conviene. En ese momento llegó mamá de la tienda con las bolsas del supermercado. ¿Qué pasa aquí? Los escucho gritando desde la calle. Mamá, dije. Carmen le está diciendo a sus amigas que siempre apoyó a papá y que siempre estuvo orgullosa de él. Mamá dejó caer las bolsas y miró a Carmen con incredulidad. Carmen María, dime que Diego está exagerando. Carmen no respondió, solo se puso a revisar su teléfono como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué? Carmen, continué. Tengo algo que va a refrescarte la memoria. Saqué mi teléfono y abrí los mensajes de texto que habíamos intercambiado. Durante años, Diego, me da mucha pena cuando papá llega con esa ropa de trabajo. Ojalá pudiera conseguir algo mejor. Enviado el Queens de marzo de 2019, Carmen palideció. No invites a papá a la graduación de Sofía. Brian dice que sus colegas van a estar ahí y no quiere que hagan preguntas incómodas. Enviado el 8 de mayo de 2020. Diego, para murmuró Carmen. ¿Por qué papá tiene que contar siempre que es jardinero? ¿No puede decir que es empresario o algo así? Enviado el 23 de diciembre de 2021. Mamá tenía lágrimas en los ojos. Hay más. Mamá. Muchos más. Años de mensajes donde Carmen me contaba lo avergonzada que se sentía de papá. Ya basta, gritó Carmen. Sí, está bien. Me avergonzaba. ¿Contentos? Pero ahora las cosas son diferentes. ¿Diferentes por qué? Preguntó mamá con voz temblorosa. Porque ahora sé que papá es exitoso e importante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se sentó en la silla más cercana. Como si las piernas no la sostuvieran, Carmen. Dijo mamá lentamente. ¿Me estás diciendo que tu amor por tu padre dependía de su cuenta bancaria? No es eso. ¿Entonces qué es? Intervine. Porque acabas de admitir que te avergonzabas de él antes y que ahora las cosas son diferentes porque descubriste que es rico. Carmen se quebró. Ustedes no entienden la presión que tenía. Brian siempre me criticaba por venir de una familia humilde. Sus padres siempre me hacían sentir menos. Yo solo quería encajar, y para encajar tenías que pisotear a tu propio padre. Preguntó mamá. Yo nunca lo pisoteé, Carmen, dijo una voz desde la puerta. Era papá, que había llegado del trabajo y había escuchado toda la discusión. Todos nos quedamos inmóviles. Papá, balbuceó Carmen, ¿cuánto escuchaste? Preguntó mamá. Lo suficiente, respondió papá. Entrando lentamente a la cocina. Su cara mostraba una mezcla de tristeza y resignación que me partió el alma. Carmen, quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Carmen asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si nunca hubiera llegado el presidente, si nunca se hubieran enterado de los premios, del reconocimiento, del dinero, ¿seguirías avergonzándote de mí? Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Respóndeme. Mija, es una pregunta simple. Papá, yo
¿Es sí o no, Carmen? El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente. Carmen susurró, no lo sé. Esas 3 palabras destruyeron algo en papá que nunca volvió a repararse. No lo sabes, repitió papá lentamente. Después de 30 años siendo tu padre, después de sacrificar mi juventud para darte una educación. Después de trabajar 70 horas a la semana para que nunca te faltara nada. No sabes si me amarías si fuera pobre. Papá, no es eso de entonces. ¿Qué es, Carmen? Porque acabas de admitir que tu amor por mí es condicional. Que depende de mi estatus social y mi cuenta bancaria. Carmen se lanzó hacia él, pero papá retrocedió. No me toques, Carmen. Por favor, papá, te amo. Te amo independientemente de lo que tengas. ¿En serio? Papá sacó su cartera y puso todos los billetes que tenía sobre la mesa. Aquí hay $300. Si los boto a la basura en este momento, ¿seguirás amándome igual? Claro que sí. ¿Y si pierdo la empresa mañana? Si todos los contratos se cancelan y vuelvo a cortar césped casa por casa? Carmen vaciló. Solo por un segundo. Pero vaciló, y papá lo notó. Ya veo, dijo papá con una calma que era peor que cualquier grito. Papá, no. Si te amaría igual. Carmen, tu vacilación me dice todo lo que necesito saber. Papá se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó mamá. A mi jardín. Necesito pensar, papá. Espera, Carmen corrió detrás de él. No te vayas así. Hablemos. Papá se detuvo y se volteó hacia ella. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carmen? No es que te hayas avergonzado de mí. La gente puede cambiar. Lo que me duele es que, incluso ahora, incluso después de saber la verdad, sigues midiendo mi valor por lo que tengo, no por lo que soy. ¿Eso no es cierto? ¿En serio? Entonces dime, ¿qué es lo que más te gusta de mí como persona? Carmen, se quedó muda, no puedes responder, ¿verdad? Porque nunca te molestaste en conocerme. Solo conocías mi trabajo, mi cuenta bancaria, mi utilidad para ti. Carmen comenzó a llorar histéricamente. Papá. Dame otra oportunidad. Puedo cambiar, Carmen. Ya tuviste 30 años de oportunidades. Y las desperdiciaste todas. Papá entró a la casa, subió a su cuarto y empacó una maleta. ¿Qué haces? Preguntó mamá. Me voy a quedar en un hotel unos días. Necesito espacio para pensar, Alejandro. No hagas esto. Carmen está arrepentida. No, María. Carmen está asustada. Está asustada de perder los beneficios que acaba de descubrir que yo puedo darle. Pero no está arrepentida del daño que causó. Papá bajó con su maleta. Carmen estaba en la sala, sollozando desconsoladamente. Papá, por favor. No me abandones, papá. Se detuvo frente a ella. Carmen, yo nunca te abandoné. Fuiste tú quien me abandonó a mí. Hace años. Y ahora que necesitas algo de mí, quieres que regrese como si nada hubiera pasado. Pero soy tu hija. Sí, eres mi hija. Y eso nunca va a cambiar. Pero ser mi hija no te da derecho a tratarme como basura cuando te conviene y como rey cuando me necesitas. Papá salió de la casa. Carmen se quedó en el suelo de la sala, llorando como nunca la había visto llorar. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen llamó a papá todos los días. Le enviaba mensajes, emails, hasta le mandó flores a la oficina. Pero papá no respondía. Finalmente, papá regresó a casa. Pero no para reconciliarse. Vengo a recoger más ropa, le dijo a mamá. He decidido mudarme permanentemente al departamento que tengo cerca de la oficina. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Que necesito tiempo. María, mucho tiempo. Carmen llegó corriendo cuando se enteró de que papá estaba en casa. Papá, no te vayas. He estado pensando mucho. Carmen, la interrumpió papá, tengo algo que decirte. Carmen se quedó callada. He estado hablando con mi abogado. Voy a cambiar mi testamento, la empresa, las propiedades. Todos mis ahorros van a ser para Diego. Carmen se puso blanca. ¿Como papel? ¿Qué? También voy a establecer un fideicomiso para la educación de tus hijos. Ellos no tienen la culpa de nada de esto.
Pero a ti no te voy a dejar nada, papá. No puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué, Carmen? Lo mismo que tú me hiciste durante años. Pero soy tu hija. Tengo derechos. Tienes derechos legales mínimos que la ley establece. Y eso es exactamente lo que vas a recibir. Lo mínimo. Carmen se desplomó en una silla. Papá, yo cambié. Te lo juro que cambié. Carmen, tú no cambiaste. Solo cambiaron las circunstancias. Y cuando cambien otra vez, volverás a ser la misma persona que siempre fuiste. Eso no es justo. Por primera vez en toda la conversación, papá levantó la voz. ¿Qué no es justo? ¿Sabes que no es justo, Carmen? Trabajar 16 horas al día para que tu hija tenga todo lo que necesita. Y que esa hija sea avergüence de ti. ¿Eso no es justo, papá? ¿Sabes que no es justo? Que durante años me haya sentido como un fracasado porque mi propia hija me hacía sentir así. Eso no es justo. Papá terminó de empacar y se dirigió hacia la puerta. Papá, si te vas ahora, ¿cuándo vas a regresar? Papá se detuvo sin voltear. Cuando puedas responder esta pregunta, ¿me amarías igual si volviera a ser pobre? Y con esa pregunta. Papá se fue. Han pasado 6 meses desde entonces. Carmen sigue sin poder responder esa pregunta. Porque en el fondo todos sabemos la respuesta. Y la verdad es que papá también la sabe. Algunas heridas son tan profundas que nunca sanan completamente, y algunos puentes, una vez quemados, nunca se pueden reconstruir. Carmen perdió a su padre el día que decidió que su amor era condicional. Y ahora, sin importar cuánto llore o suplique, no puede deshacer 30 años de desprecio con unas pocas lágrimas tardías. La ironía es cruel. Ahora que papá finalmente recibió el reconocimiento que siempre mereció, ya no le importa la opinión de la única persona cuya aprobación había buscado durante décadas. Y Carmen. Carmen finalmente entendió el valor de lo que tenía. Pero ya era demasiado tarde, a veces, para sanar. Hay que cerrar puertas aunque te duela, y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Esta historia está basada en experiencias reales de familias que han vivido el dolor del desprecio y la redención del reconocimiento tardío. Si esta narrativa te tocó el corazón, no olvides dejar tu comentario y compartir tu propia experiencia.